Bienvenido a la semana número 7. En esta semana estudiaremos el tema número 9, titulado Densidad poblacional, que usted encontrará en su antología a partir de la página 78. La densidad corresponde a la cantidad de individuos que hay en un área determinada. Si nos referimos a cantidad de habitantes, pues hablaríamos que la densidad poblacional en los seres humanos sería la cantidad de habitantes que hay por cada kilómetro cuadrado de un territorio. Este es el tema que estudiaremos esta semana, partiendo de lo estudiado semanas anteriores, donde ya hablamos un poco de las especies, de las poblaciones, de las relaciones entre organismos, entre comunidades. Así que le invito a continuar en este video para que pueda estudiar con totalidad este tema. Para estudiar la densidad es importante que conozcamos algunos aspectos o algunos conceptos importantes. La demografía es aquella ciencia que hace estudios estadísticos de cualquier población, no solamente de humanos, sino también de cualquier otro tipo de poblaciones. La demografía es muy importante. Posiblemente usted ha participado en algún momento de su vida de un censo en nuestro país. Los censos son instrumentos que utiliza esta ciencia para retomar algunos datos importantes. Gracias a los censos podemos conocer, por ejemplo, el grado de pobreza de un país, con qué recursos cuentan las familias, se distribuyen los datos de los habitantes por edad, por sexo. Se puede dar seguimiento a las poblaciones de acuerdo a los aspectos encontrados. Por lo tanto, la demografía es muy importante en nuestras vidas. Cuando hablamos de densidad poblacional, podemos reconocer tres factores muy importantes, que son los que usted tiene en la pantalla: la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la migración. En su antología puede encontrar que se refieren a 4 factores. Sin embargo, eso se debe a que están separando la emigración y la inmigración. Ambos factores pertenecen a la migración. Así que para efectos de la explicación nos vamos a mantener con 3 factores. La tasa de natalidad, que corresponde al número de nacimientos que ocurre por cada 1000 habitantes en el plazo de un año. La tasa o índice de mortalidad, que corresponde a la cantidad de muertes que se producen por cada 1000 habitantes en el plazo de un año. La migración es la entrada y salida de habitantes. Cuando hablamos de la salida de habitantes o de la cantidad de habitantes que abandona o cambia de lugar de residencia, hablamos de la emigración. La inmigración corresponde a la cantidad de individuos que más bien llegan provenientes de otro lugar. Por esto es que les decía que es el que ocurre en la mayoría de poblaciones. Casi todas las poblaciones crecen de manera logística. Eso quiere decir que aumentan o crecen siempre y cuando tengan los recursos para poder sobrevivir. Como vimos, hay factores que pueden determinar que las poblaciones efectivamente crecen. Hay dos tipos de crecimiento específicos. El crecimiento exponencial se refiere al crecimiento que se da en una población por cierto factor en un momento determinado. Podría mencionarles el ejemplo de que si alguno de nuestros países vecinos entrara en alguna dificultad política, en alguna guerra, que cierta parte de esa población migre hacia nuestro país, haciendo crecer nuestra población. Pero eso sería un factor específico en un tiempo dado, por eso es que entraría dentro del crecimiento exponencial. Por otra parte, el crecimiento logístico, que es el crecimiento que se da con mayor frecuencia o el crecimiento normal, por así decirlo, es el que ocurre cuando las nuevas poblaciones se estabilizan como resultado de la resistencia ambiental. ¿A qué se refiere esto? Si observan en la imagen el cuadrito que está a la derecha, observan una línea punteada roja. La línea azul es el crecimiento de la población. Al crecer la población se acerca hacia la línea punteada roja y ahí es donde encontramos que la población no sigue creciendo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, ninguna población
crece indefinidamente. Cuando la población alcanza un cierto tamaño, el ambiente ya tiene como un límite, una resistencia. Entonces la población debe dejar de crecer en ese momento. ¿Qué podría ser en esa línea roja? Por ejemplo, que se acabe ciertos alimentos en una especie de algún tipo de animal. Entonces se escasean los alimentos, ese es el factor que hizo que ya el ambiente dice no puedo brindarles más alimentos, por ejemplo. Entonces eso es lo que se llama la capacidad de carga. La capacidad de carga, entonces, de un ambiente puede variar con el tiempo, no necesariamente siempre va a ser igual. Como toda población, hay factores que alteran su tamaño. Y podemos encontrar dos tipos específicos. Ustedes los encuentran en la página 80. Si usted tiene la antología a mano o la tiene abierta en el explorador, encuentra que dice A vectores intrínsecos. Sin embargo, hay un error de edición y debería leerse factores intrínsecos. Estos factores son los que son propios de la población. Por ejemplo, cuántos individuos nacen, cuántos individuos mueren, la reproducción de esa población, esos son factores intrínsecos porque son propios de la población. Sin embargo, hay otro tipo de factores que son los externos y a estos les venimos a llamar ambientales. Ellos tienen influencia parcial o total. Encontramos la temperatura, la humedad, el clima y la luz. Les podría dar como ejemplo una población de plantas, donde la temperatura, la humedad, el clima y la luz son determinantes para que esa población crezca. Tal vez usted tiene plantas y si no las riega constantemente es posible que mueran y no puedan aumentar. Sin embargo, si ellas tienen todos los requerimientos, es posible que esa población tienda a crecer. Existen otros factores, como los que se mencionan aquí y usted tiene en su antología subrayados y en negrita. Encontramos la selección del hábitat, la composición del sustrato o del suelo, el tamaño, la textura del sedimento, los nutrientes disueltos, la altitud y la presión atmosférica, entre otros. En el tema de poblaciones encontramos otro concepto importante, lo que llamamos el ciclo de la abundancia y la escasez. Un ejemplo cotidiano tal vez para explicar este concepto podrían ser los alimentos. Entre más alimentos, más abundancia puede haber de una especie en particular. Si hay muchos alimentos, pues esa población va a crecer. Pero si esos alimentos escasean, pues la población lo que tiende es a disminuir en número o en cantidad. En la página 81 de su antología encuentra un ejemplo de la tundra, que es bueno que usted lea y repase. En este ejemplo se especifica de manera muy clara las especies cuando hay un ciclo de abundancia o cuando está ocurriendo un ciclo de escasez. La abundancia y la escasez además coinciden con la especie como tal. Si hay abundancia de alimentos, abundancia de esa especie. Si hay reducción o escasez de los alimentos, pues habrá también una disminución en el número de individuos. Cuando las poblaciones crecen, pues tienden a dispersarse. Hay poblaciones, inclusive algunas, en las que los organismos no tienen estructuras que les permitan moverse fácilmente, así que se valen también del ambiente o de otros organismos para poder dispersarse. Esa dispersión pues lo que le permite es expandirse a ciertos lugares hasta encontrar una barrera, hasta que encuentren un límite. Dentro de la dispersión poblacional encontramos tres tipos de dispersión. La dispersión tipo agrupada o distribución agrupada es la más común. Como su nombre lo dice, los individuos tienden a juntarse o a agruparse. Encontramos ejemplos cuando los recursos o las condiciones aptas para el desarrollo de las especies se encuentran concentradas en un lugar en específico. Entonces podríamos encontrar cierta cantidad de plantas cerca de una fuente de agua, por ejemplo. Entonces ahí se juntan las poblaciones porque hay un recurso que les permite sobrevivir o desarrollarse. La dispersión uniforme es la menos común. Inclusive en la antología
se categoriza como la más rara, es rara en la naturaleza. Y eso es porque esa distribución uniforme es producto de interacciones agresivas entre los individuos de las poblaciones. Entre los ejemplos que mencionan, pues mencionan a los pinos. Los pinos, este tipo de árboles, secretan ciertas sustancias tóxicas para otras plantas y eso hace que otras plantas no puedan crecer cerca del área donde ellos se desarrollan. Finalmente, encontramos la distribución al azar o aleatoria. En esta, cada individuo se ubica en un espacio independientemente de la distribución de los demás individuos, es decir, no están ni agrupados ni tampoco están de forma uniforme, como decir acomodados. Dice que las poblaciones con distribuciones aleatorias son muy raras también, ya que la mayoría de ellas muestra una tendencia a la agrupación. Entonces, por más al azar que se encuentren, tienden siempre como a agruparse. Por eso es que es una distribución un poco rara en la naturaleza. Los tamaños de las poblaciones también pueden variar. Ahora, ¿por qué varían esas poblaciones o por qué varía el tamaño? Bueno, existen lo que se llaman factores limitantes, que podría decirles a ustedes que asocien un poco lo que hablamos anteriormente sobre los factores que alteran el tamaño de una población. El por qué varía es por esos factores. Habíamos visto que la luz, la temperatura eran parte de esos factores que alteran el tamaño de la población. También encontramos la salinidad, si por ejemplo hablamos de ecosistemas marinos, la disponibilidad de agua, el espacio para la nidificación, la escasez o el exceso de nutrientes, que también hablamos ahorita sobre el ciclo de abundancia y escasez. Por todos estos factores puede haber una variación en el tamaño de la población. Es importante también que aquí hablemos un poco sobre las estrategias de vida, que es un concepto que usted también encuentra en su antología. Las estrategias de vida pues son simple y sencillamente esas adaptaciones que influyen en la supervivencia. Entonces, que puede ser que una especie se adapte a comer cierto fruto porque es el que puede alimentarse de acuerdo al pico si hablamos de un ave. Entonces, esa adaptación es la que le ayuda a sobrevivir porque se puede alimentar de esos frutos que tal vez no son consumidos por otras especies. Por eso es que hablamos de estrategias de vida en estos casos. Observe la imagen que tiene en su pantalla. Analícela. ¿Cómo asocia esa imagen con el impacto que tenemos nosotros, los seres humanos, en el medio ambiente? Ya habíamos conversado de esto en alguna semana de las anteriores, pero partiendo de la dispersión de la población, del crecimiento de las poblaciones, cómo el ser humano, cómo es que nosotros influimos en el medio ambiente, cómo es que lo afectamos. Usted puede encontrar ahí en su antología sobre este apartado en la página 83. Se mencionan algunas acciones producto del ser humano que afectan el medio ambiente. Derrames de petróleo en los mares, ríos y lagos, contaminación de los océanos, residuos agrícolas, residuos urbanos, residuos radioactivos, la contaminación atmosférica. Y yo sé que usted podría continuar esa lista aún más. Ahora pues tenemos un montón de efectos en vista de toda esta situación del COVID a nivel mundial, hemos visto cómo la naturaleza misma se ha repuesto un poco, porque los seres humanos estamos ahorita obligados a estar confinados, a estar en nuestros hogares, a salir la menos cantidad posible, ya no tenemos la libertad que teníamos antes y la naturaleza lo ha resentido, ha sentido ese respirar de nosotros mismos que nos encargamos de hacerle daño a la misma naturaleza. Así que le dejo como tarea que analice un poco esa imagen, que la comparta con su familia, con sus hijos, con sus familiares con los que usted convive. Cerramos esta semana con el concepto de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es posible que no sea un concepto nuevo para usted. Sin embargo, aquí lo que quiero rescatar y lo más importante, si usted está tal vez leyendo ahí su antología,
es que el desarrollo sostenible se integra de tres factores importantísimos. La parte social, que es la que ustedes ven ahí como en celeste, la parte económica, que es la que está en rojo, y el medio ambiente, que es la parte verde. Observe que al unirse estos tres elementos o factores, encontramos que el desarrollo sea equitativo, si hay un equilibrio entre la parte social y económica, y si además la parte ambiental está en equilibrio con la parte económica y social, encontramos que esa acción pueda ser viable. Juntos, los tres, el desarrollo social, económico y medio ambiente, forman lo que conocemos como desarrollo sostenible. Estamos llamados los seres humanos a hacer desarrollo sostenible en nuestras vidas, a que cada acción que hagamos tengamos el cuidado de que estemos teniendo un equilibrio entre estos tres factores, la parte social, la parte económica y la parte ambiental. ¿Estaremos realmente nosotros viviendo el desarrollo sostenible? Llegamos al final de esta clase y les dejo las indicaciones para esta semana. Deben realizar la lectura y los ejercicios que se presentan en la antología a partir de la página 85, que es básicamente donde concluye el tema 9 y es a partir de todo eso que hemos venido estudiando. Ahí usted puede desarrollar esos ejercicios. No olvide que si le surge alguna duda o consulta, usemos el foro de dudas. No olviden, por favor, entregar la tarea de esta semana, que es el ensayo, a partir pues de la situación que estamos viviendo del COVID y de todo lo que hemos analizado en esta clase. Para la próxima semana corresponde, según el cronograma, trabajar de la página 89 a la 131. Si usted observa esas páginas, se da cuenta que esas páginas contienen una serie de ejercicios. Por lo tanto, no hay una materia o un contenido teórico que debamos abordar en un video. Así que para la próxima semana usted se dedicará a realizar estos ejercicios. Y por favor, escriba, como les he insistido estas semanas, a plantear sus dudas en el foro de dudas. Si algún ejercicio no lo saben hacer, no encuentran la respuesta, alguna duda que les surja, por favor no duden en consultar el foro de dudas. Recuerden que siempre trato de estar ingresando a la plataforma de manera muy constante y principalmente en los horarios de tutoría. Sin embargo, particularmente de lunes a viernes trato de estar ingresando al menos una vez al día en caso de que alguno de ustedes tenga alguna duda o alguna situación.